¿Te sientes pesado o quizá con días inflamados sin poder ir al baño? Quizá tu cuerpo te esté hablando y te esté gritando de que hay algo que no está muy bien y ese algo que no está muy bien puede ser estreñimiento. El día de hoy en GastroChat vamos a hablar sobre este tema, pero antes me quiero presentar. Mi nombre es Heidi Padilla y le quiero dar las gracias a Alfa Sigma por hacer posible este programa. Y como siempre tengo a nuestros superconductores, a la doctora Seriolit Tenorio, experta gastroenteróloga, y también al doctor Lalo Cerda. ¿Cómo te llamas, Lalo? Solo Lalo. Neurogastroenterólogo. ¿Cómo están Bien, gracias. mis gastros favoritos? Como siempre, un gusto compartir con ustedes. Muy bien. Oigan, vamos a hablar hoy de estreñimiento. Sí, es correcto. Un mal. Yo no sé Acuérdate qué es que peor, estar estreñido o estar ¿O con diarrea? o con diarrea. te lo voy a recordar, sé. fíjate esta frase, si obras bien, te Te vas va al bien. cielo. Te va. Pues hay que O obrar al que bien, obra hay mal, que Ya evacuar lo bien. dice el famoso dicho. Así ¿El que es. obra mal? El que obra mal. Le va mal. Se Le da junta con diarrea. Lalo. ¿Qué onda con el estreñimiento? Cuéntenmelo todo. El problema empieza desde que hay gente que ni siquiera sabe que está estreñida, porque cree que a lo mejor ir al baño diario es suficiente. Pero si te cuesta trabajo, si evacúas duro, si te quedas con ganas, si tienes que hacer mucho esfuerzo, estás estreñido, aunque por ejemplo evacúes diario. Entonces, desde ahí empieza como el tema, ¿qué es estar estreñido? O al revés también. O sea, hay gente que piensa que por no ir todos los días al baño ya tiene estreñimiento. Exacto. Y no Y necesariamente. no necesariamente. Exacto. O sea, entonces, Pues en términos de frecuencia, podría ser, es aceptable más de 3 evacuaciones por semana, ¿no? O sea, o al revés, o Y sea, con cierta textura. estreñimiento sería menos de 3 evacuaciones por semana en Ok. términos de frecuencia. Pero también ahí tiene que ver otras características, como dijo Lalo, cómo es la evacuación. Si a lo mejor es una evacuación muy escasa, bolitas así como de conejito, o muchas bolitas O de borreguito. pegadas, o de borreguito. Sí, es que me gusta más de conejito. Sí, depende. Sí. y que se han hecho súper famosas esas, Las La popos. escala de las Bristol. popos, gracias, la escala de Eso. Bristol. Sí se han hecho muy famosas, la verdad. O no sé si es porque lo que de pronto No, ya está con, Como mi que ya teléfono. solo piensas en popó. ya hay que como solo pienso en popó. dibujitos y con caritas, pero sabes que es que esa escala es bien importante porque yo creo que los dos criterios más claros de estreñimiento es frecuencia Y y forma. consistencia o Y forma, ¿no? consistencia, forma. Y entonces la escala de Bristol te habla de la consistencia y la forma. Bolitas duras como canicas, pues estás estreñido aunque vayas diario. Pero si es floja, si es aguada, pues entonces igual, a lo mejor no vas diario, pero podrías incluso estar ante la presencia de diarrea. Si tú ibas diario 3 veces al día y de repente vas una vez al día y te cuesta trabajo y es más duro, estás estreñido. Entonces también depende hasta del propio patrón de evacuaciones de la persona comparado con su normalidad, vamos a decirle. Pero en términos de frecuencia, y ya lo decía serio, al menos 3 a la semana y hasta 3 al día se considera lo normal, pero siempre con ese asegún, ¿no? Oye, ¿y por qué me puedo estreñir si como sano? Nos preguntan, no lo digo yo, lo dice Lea. Lo dice la Está bien, audiencia. está bien. Si tú eres estreñida, pues te mandamos a consulta O sea, con Seriolit. pero- Fíjate que sí Ahí era hay- estreñida. sí, Ay, yo aquí claro. contando y filtrando mi Pues es vida. que ahí son Tus muchos intimidades. factores, claro. Pero sí, porque, o sea, ¿por qué? Lalo te puede Si orientar. una persona come sanamente, Pero bueno, ¿a qué te es refieres sano? con comer O sea, sanamente? Exacto, ahí que comes empezamos. Exacto. ¿Qué es fibra, sano, no? ¿no? O sea, ponle en la mañana que sí comes fibra, ¿no? Proteína, Pues sí, pero haz de agua. cuenta, si solamente comes un poco de fibra en la mañana, pues no estás tampoco con los requerimientos de un día, ¿no? Entonces sí es importante revisar a qué le llamas comer O sea, pon sano. tú que el plato del buen comer, donde viene toda los alimentos que en teoría deberíamos de comer todos en porciones y medidas, Si hemos ta, ta, dicho ta. que el mexicano come poca fibra y comemos Sí. mal. De hecho, mira, voy a hacer un paréntesis. Si tú le preguntas a tu gastroenterólogo qué es sano, te va a decir que es el esfínter por donde evacúas, ¿verdad? Pero, hablando de qué es comer sanamente,
Entonces, Espero que todos hayan entendido tu chiste, Lalo. pues es que te lo dice el gastro, ¿no? Entonces, así de cómo. Así de- A ver, lo tienes que volver a repetir. Está bien, me lo brincaré, pues. Pero sanamente implica comer balanceado, Ajá. ¿no? Es el plato buen comer que dices, o sea, no hay restricciones. Lo hemos dicho muchas veces, Seri y yo en otros programas, las restricciones, y sobre todo si quitas 2 o 3 grupos de alimento, ni tienen sentido, ni funcionan, y además el paciente le Y no cuesta lo vas a más trabajo. seguir. Sí, Claro, y sí. va a Lo va a seguir abandonar. por un tiempo y después ya va a abandonarlo y después va a tener otras consecuencias. Pero bueno, suponiendo que consume suficiente cantidad de fibra, ¿no? Que comes muy sano. Pues es que en realidad el estreñimiento puede tener diferentes orígenes. Puede ser un estreñimiento funcional, pero también puede ser un estreñimiento secundario a otra cosa. Por ejemplo, medicamentos. Hay medicamentos que disminuyen el tránsito intestinal o también pues depende de tu actividad física. A lo mejor pues dices, yo como suficiente cantidad de fibra, pero pues a lo mejor tampoco tomas tanta agua, a lo mejor no te mueves, estás todo el día sentado enfrente de la computadora, no caminas de ciertas distancias o pues, te mueves, ¿no? Básicamente. O pues ya podríamos estar hablando también de alguna enfermedad pues que amerita otro tipo de abordaje, ¿no? Lo que llamamos disinergia del piso pélvico, en donde tenemos ahí unas alteraciones de la coordinación de los músculos que nos ayudan a la evacuación, o incluso un tumor, un cáncer, por ejemplo, un estreñimiento que aparece recientemente y sobre todo después de los 50 años, pues ahí hay que echarle ojito. Es que tú lo viste muy bien, Heidi. Y hablando en serio, si tú dices, es que como sanamente y estoy estreñido, entonces sí tendríamos que ver qué está pasando, porque casi siempre hay varios factores. Dicho de otra forma, casi nunca el estreñimiento se debe a una sola cosa, pero si a pesar de que comes fibra, haces ejercicio, te estás estreñiendo, es donde tenemos que investigar lo que se llaman causas secundarias, o a lo mejor una causa propia del funcionamiento del intestino, pero que ya entonces no depende de tu dieta, de tus hábitos, del ejercicio, sino de un funcionamiento del movimiento del intestino, de la coordinación rectoanal, que es esta sinergia que hablaba Sir Lee, donde parece chistoso y parece que uno dice, no, no puede ser, que se te olvide cómo evacuar, que se te olvide cómo Que no lo pujar. hagas correctamente. Ajá. O sea, Exacto. sí puede Eso pasar. existe. La disinergia del piso pélvico, yo siempre le explico de una forma muy sencilla. Imagínate una jeringa donde tú quieres expulsar el contenido. Necesitas fuerza, esa es la fuerza de pujar, pero aparte necesitas que la punta de la jeringa esté destapada. Si esa punta está tapada, por mucha fuerza que hagas, no vas a expulsar el contenido. Y ese orificio de salida es el esfínter anal. Y hay personas que sin darse cuenta lo cierran de forma se dice voluntaria pero inconsciente, como quien aprieta los dientes sin darse cuenta, y entonces solitos se bloquean la expulsión o la evacuación, y es un proceso aprendido donde desaprenden, vamos a decirlo así, Y se les vuelven a olvida, aprender. se confunden y no saben cómo hacer esta coordinación rectoanal, y les enseñamos a que lo vuelvan a hacer consciente, como quien aprende a no estar apretando los puños, por ejemplo. Ok. Es un tipo de estreñimiento, no significa Oye, que y todos tengan. o sea, ya sea que estés estreñido o que tengas diarrea, eso puede ir acompañado por distensión abdominal, ¿no? O inflamación. Sí, puede ser un síntoma acompañante, pero al igual que, por ejemplo, en otras patologías como intestino irritable, no es definitoria de la enfermedad. ¿Y eso por qué? Pues porque es un síntoma que puede aparecer en muchas condiciones, ¿no? Es muy frecuente en los trastornos de la interacción cerebro-intestino porque tiene mucho que ver con la sensibilidad del intestino y por eso suele acompañar a diferentes enfermedades, pero no es como un síntoma que peculiarmente podamos asociar a una enfermedad. De Ok. hecho, en México los 2 síntomas más frecuentes digestivos son estreñimiento y distensión abdominal. Incluso es más frecuente el estreñimiento sin dolor que el estreñimiento con dolor, que es parte del intestino irritable. Tendemos a ser más estreñidos. Y dentro de los pacientes que tienen intestino irritable, lo decíamos también en otro programa, es más común que en México haya tendencia al estreñimiento. Parte es la dieta, parte es la actividad, somos una población que tiene más síndrome metabólico, que está más inactiva, que come menos fibra,
pero justo es donde una vez que esos elementos se investigaron y se trataron, que generalmente los pacientes que llegan al gastroenterólogo ya pasaron esa parte, la de toma más agua, muévete más, come más fibra, y entonces ya estamos investigando pues estas otras causas más complejas o más de especialista, que no solo es el diagnóstico, sino después viene el tratamiento, medicamentos o terapias dirigidas para cada causa del estreñimiento. Y ahí quiero resaltar una cosa que mencionaste. Estreñimiento sin dolor es estreñimiento funcional. Estreñimiento con dolor es síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento. Sí. Es muy importante porque me imagino que se trata diferente. Dolor abdominal, ¿eh? No, Claro. no Ajá, dolor sí, al sí. evacuar. que No, es no, no, diferente. dolor Sí. O sea, abdominal. bueno, sí, dolor abdominal, sí, Sí. porque hay Dolor veces abdominal. hay quien por estreñimiento le duele el esfínter, el ano, tal cual, y entonces, porque se fisura, puede sangrar Se una lastima, hemorroide, sí. y entonces se hace un círculo, porque entonces el paciente ya, eso pasa mucho con los niños, ahorita nos Sobre platicaba un todo. pediatra, Sí. hacen algo que le llaman conducta evitativa, porque como les duele, entonces ya no Ay, quieren ir se al baño. aguantan y Y no más quieren ir al duro es la baño. evacuación y más gruesa y más les va a doler la siguiente vez, entonces se hace Sí. bastante complejo. Oye, y cuando hablamos, por ejemplo, ya de tratamiento, una persona que tiene estreñimiento, ¿cómo puede ayudarse? O sea, ya cuando quizá a lo mejor la dieta y demás ya no funciona, ¿hay algún tratamiento que se pueda utilizar o un suplemento, medicamento o suplemento, lo que sea? Bueno, en realidad no es como que la dieta no funcione, sino que no es la única estrategia. O sea, esto es parte de lo que llamamos medidas generales, ¿no? Aumentar el consumo de fibra en la dieta, el consumo de líquido, actividad física, eso es medidas generales. Pero generalmente pues viene acompañado de algún tratamiento farmacológico. Lo que elegimos siempre de primera instancia pues es algún tipo de laxante. Ojo, normalmente las personas escuchan la palabra laxante y como que les da miedo porque sienten que es una cosa que va a hacer que te dé diarrea y que tu intestino se puede habituar y Y que entonces no puedas va a dejar de controlar. funcionar si no tomas ese laxante. La clasificación de laxantes es bastante amplia y depende mucho tienen diferentes mecanismos de acción. Incluso la fibra es un laxante, está dentro de la clasificación de laxantes. Lo que generalmente utilizamos de primera instancia es un laxante que llamamos osmótico y es, digamos, un tipo de medicamento. La mayoría de ellos pues son algún tipo de azúcar. Aunque hay algunos otros que son semisintéticos, que lo que hacen es jalar agua hacia la luz del intestino y además cambian un poco el pH. El pH es una escala para medir qué tan ácido o qué tan alcalino es algo. Entonces, cuando van bajando el pH en la luz intestinal, en el colon específicamente, eso también estimula el movimiento intestinal. Eso pues de primera instancia. En algunas ocasiones pues sí tenemos que combinar con algunos otros laxantes que tengan otro mecanismo de acción o medicamentos que no necesariamente entran en el grupo de laxantes, pero también tienen otros mecanismos de acción. Y también de manera adyuvante, pues podemos utilizar algunas cepas probióticas que mejoren la sensibilidad a estos medicamentos, porque pues, bueno, son pocas realmente los probióticos que se han estudiado con eficacia en el estreñimiento. Que Pero sí los también, hay, que sí, sí sí los hay, hay. pero también aquí sí quisiera como reforzar esa parte de que el probiótico solo no te va a hacer evacuar, o sea, es parte de un tratamiento. Que va a ir modificando, digamos, tu microbiota, ¿no? Ajá, Eventualmente. ahí Va a ayudar. el camino es el tema de la microbiota. Y sobre todo algunos probióticos que se combinan con prebióticos, ¿no? Como cuál serio. Simbióticos, ¿no? Bifidobacterium longum BB536 con fructooligosacáridos. Exacto, o sea, es la combinación de cierta bacteria específicamente estudiada para esta indicación, para este problema, que además se combinó con un prebiótico que ayuda no nada más a... El prebiótico es una fibra, al final de cuentas, bueno, no todas las fibras, o más bien no todos los prebióticos son Son fibras, pero fibras, sí. y la mayoría de las fibras son prebióticas y lo que Ujú. ayudan es justamente aumentar la cantidad de esa bacteria buena o benéfica y además tiene incluso algunos efectos en el movimiento
del mismo intestino. Y justo es lo que tiene que ver con la microbiota. Se sabe hoy día que parte de lo que regula si tu intestino se mueve más o se mueve menos es el tipo y composición microbiana que hay en el intestino. Es decir, hay bacterias que por las sustancias que generan van a favorecer que el colon se mueva más, por ejemplo, te puede dar diarrea, pero hay otras bacterias que generan sustancias como metano, que producen metano, que pueden hacer que el intestino se mueva menos. Entonces, parte de las estrategias en algunos casos, justo entran los probióticos, incluso hay por ahí evidencia de algunos antibióticos intraluminales que pueden bajar la cantidad de esas bacterias y mejorar, porque entonces se juntan mecanismos, sí la dieta con fibra, pero sí el laxante, pero sí incluso medicamentos que hacen que se mueva más el colon o medicamentos que metan más agua al colon. Más agua. ¿No? Hay este mito de que el agua te hace ir al baño, a evacuar. Entonces yo les digo tal cual a los pacientes y a mis alumnos, digo, a ver, si tú tomas mucha agua, pues vas a ir a Solo orinar, vas a orinar. ¿sí? Porque Claro. el intestino la absorbe. Pero si el agua la combinas con fibra y con alguna otra medida, Claro. fibra junto con agua, ese sí es muy buen equipo, porque entonces esa fibra va a atrapar esa agua que se va a quedar en el intestino y entonces se va a movilizar el colon. Pero no todo anda por aquí un mosco Ese muy sí, latoso, este es un mosquito mosco siempre, inmortal siempre nos está Miyagi molestando. que atrape al mosquito que no nos deja hablar. Es un Me hace mosquito hacer molestón. aspavientos. Así de, Pero bueno, justo va con otras medidas porque además se tiene que investigar cada caso particularmente y tratarlo, decimos, de forma individualizada, ¿no? Personalizada. Personalizada. Medicina o sea, al final, personalizada. o sea, la microbiota, o sea, mi tipo de microbiota, por supuesto que influye También, claro. en que si soy estreñida o no. Sí. O sea, cada microbiota es diferente, ¿no? Y la dieta la modula. Si tú comes más fibra, tu microbiota se va a hacer más positiva o más equilibrada hasta en el tema de lo que favorece no estreñimiento o que evita estreñimiento. Y si haces ejercicio, Justo, iba a también decir eso modifica la diversidad de las bacterias que viven en tu intestino. Hay muchos estudios relacionados con la microbiota y, por ejemplo, atletas de alto rendimiento, fisicoculturistas, ¿no? Que tienen una variedad o una diversidad muy específica de bacterias o de microbiota. versus alguien sedentario, ¿no? Obviamente. Exacto, exacto. Oigan, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente y por estar aquí. Siempre es un gustazo compartir con dos expertos como ustedes. Y no se pierdan de verdad nuestras siguientes emisiones porque vamos a seguir hablando de todos los padecimientos, de todo lo que pueda lastimar o no, beneficiar o no a nuestro intestino. Y a sus bacterias. Exacto. Nuestro tubo digestivo. Y yo les diría que inflamarse, que el término correcto es sentirse o tener Distendido. distendido, Distensión. tener distensión abdominal no es normal, no se acostumbren a vivir así, como que tampoco lo es dejar de ir al baño. Por favor, consulten a un médico y aprenden a leer lo que te está diciendo tu cuerpo, ¿no? Lo que te dice tu intestino. Vean sus evacuaciones, súper importante, que no les dé pena, son suyas. Ay, ya sé, hay gente que sí le Las da hizo su cosita. intestino. Sí. Qué bonito. Sí, Te traje su Sí, intestino. entre- Traje una popó. Te traje un regalito. Y compartan, por favor, este episodio. O sea, si conocen a alguien que saben que es estreñido, por favor, compártanlo. Y también no dejen de escuchar Cuento de Tronos en Spotify y en las diferentes plataformas de audio que tenemos disponibles, porque ahí también se pueden identificar con muchas historias interesantes y divertidas que tienen que ver con el estreñimiento o con la diarrea. Así que, por con la favor, no dejen de compartir Ahí puedes contarnos GastroChat. tus historias, Lalo, también. Ahí contaremos. Oigan, Hay deberían una oda, de ya está ir un al poema, la programa. popó, así ¿En se- serio? La oda, sí, que está la vaca y la reina, y, el que rima con Otro día nos la recetas. es muy famoso, es muy En famoso. Cuento de Tronos lo podrás contar Seguramente ahí sin lo vamos a filtros, encontrar. que aquí tampoco tenemos filtros, ¿no? Porque el César, lo que es el César, ¿no? Es correcto. Y bueno, no se olviden, por favor, en compartir. Y bueno, muchas gracias Alfa Sigma, como siempre, por hacer posible este programa. Mi nombre es Heidi Padilla y nos vemos en la que sigue. Hasta pronto.